La luna llena se alzaba sobre la sabana africana como un ojo inmóvil que lo observaba todo. La noche era serena pero cargada de tensión. En medio de la penumbra, una silueta se movía entre las sombras con sigilo absoluto. Era un leopardo adulto, de cuerpo musculoso, pelaje dorado cubierto de manchas negras y unos ojos intensos que reflejaban la luz de las estrellas. Avanzaba con cautela, arrastrando una gacela recién cazada. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Pero el destino de esa presa no era su estómago. El leopardo se desvió de su árbol favorito y se internó en una zona poco transitada, un territorio abandonado, olvidado por la mayoría de los depredadores. Ahí, bajo un arbusto seco, yacía una leona anciana, con el cuerpo desgastado, las costillas marcadas y los ojos vidriosos. No podía cazar, no podía defenderse, apenas podía moverse. El leopardo dejó la presa frente a ella. La observó unos segundos en silencio y luego se retiró, sin esperar nada a cambio. La leona, temblorosa, acercó el hocico, dudó por un momento y comenzó a alimentarse. Fue un instante breve, pero contra todas las reglas de la naturaleza. Un leopardo cazando para una leona. Un depredador solitario compartiendo con su enemiga natural. Si te gustan las historias que revelan el lado más inesperado y conmovedor de la naturaleza, suscríbete ahora y no te pierdas lo que está por venir. El leopardo era un alma solitaria. Desde su juventud había vivido al margen de los grandes conflictos de la sabana. Había aprendido a moverse entre los árboles como un fantasma, a esperar el momento exacto para atacar y a desaparecer antes de que llegaran los carroñeros. Su vida era la de un cazador silencioso y metódico, pero bajo esa apariencia feroz habitaba una mente curiosa y una mirada que a veces parecía buscar algo más que alimento. No pertenecía a ninguna manada, ni tenía territorio fijo. Su ruta era amplia, cruzando ríos secos y acantilados rocosos, siempre evitando las zonas dominadas por leones. Sabía que un solo encuentro con uno de ellos podría significar su fin, y sin embargo, algo lo atraía una y otra vez hacia aquella región abandonada, donde una leona vieja esperaba la muerte en soledad. La primera vez que la vio, pensó que estaba muerta. Su cuerpo apenas se movía, y su aliento era tan débil como el susurro del viento. Pero cuando abrió los ojos y lo miró, algo se agitó en su interior. No era miedo, no era hambre, era reconocimiento. Esa noche el leopardo se fue, pero al día siguiente regresó, y con él trajo alimento. Nadie le había enseñado a cuidar, nadie en su especie lo hacía, pero aún así, cada noche dejaba una parte de su casa cerca de la leona, observándola desde lejos mientras ella comía. No se acercaba demasiado, pero tampoco se alejaba completamente. En el fondo, quizás ambos entendían que estaban demasiado viejos para seguir solos. La leona, por su parte, había sido una cazadora temida. En su juventud lideró a una pequeña manada que desapareció tras una gran sequía. Desde entonces vivía sola, escapando de hienas, resistiendo al tiempo y aguardando su fin. Hasta que ese leopardo apareció. La sabana donde se desarrollaba esta historia era extensa y cambiante. Durante el día, el calor abrasador convertía la tierra en un horno agrietado. Durante la noche, los vientos fríos barrían los arbustos secos y hacían temblar a los más débiles. Entre baobabs centenarios y acacias espinosas, una infinidad de criaturas luchaban por sobrevivir. La región donde vivía la leona era un antiguo cruce de rutas migratorias. Años atrás, manadas de ñus y cebras pasaban por allí en grandes cantidades. Pero ahora solo quedaban rastros, huesos dispersos, huellas cubiertas de polvo y el eco de rugidos que ya no se oían. Los depredadores evitaban ese rincón olvidado. No había suficiente presa, no había agua cerca, solo soledad y silencio. Por eso la presencia del leopardo era tan extraña, que lo traía de vuelta una y otra vez a un sitio donde nada parecía quedar. La naturaleza, siempre brutal y justa, parecía haberlos apartado. Pero era precisamente en ese rincón olvidado donde nacería algo improbable. Allí, rodeados por la indiferencia del resto del mundo, una leona al borde de la muerte y un leopardo sin rumbo comenzarían a escribir una historia que nadie, ni siquiera los más viejos de la sabana, podrían haber imaginado. La rutina que habían construido era silenciosa, casi invisible. El leopardo cazaba de noche y dejaba su ofrenda cerca del matorral donde la leona descansaba. Luego subía a una rama alta para observarla desde la distancia. A veces se quedaba hasta el amanecer, viendo cómo ella comía lentamente, con esfuerzo pero sin desesperación. Ya no era una lucha por sobrevivir, era un ritual compartido.
Pero la sabana no tolera los vínculos improbables por mucho tiempo. Unos leones jóvenes, recién expulsados de su manada original, comenzaron a merodear por la zona. Buscaban territorio nuevo, presas fáciles, lugares sin competencia. Al principio solo olfateaban, luego comenzaron a marcar árboles. Finalmente se instalaron cerca, sin saber que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría el equilibrio del lugar. Una tarde, mientras el leopardo descansaba lejos después de una cacería difícil, los leones encontraron a la leona vieja. Se acercaron con curiosidad. Al verla tan débil, se burlaron con rugidos bajos, dando vueltas a su alrededor. Ella levantó la cabeza con dificultad, pero no tenía fuerzas ni para gruñir. Uno de ellos levantó una zarpa como si estuviera probando su poder. Otro se adelantó, olfateándola como presa fácil. Fue entonces cuando notaron un olor distinto. Un olor que no pertenecía a un león. Un olor a leopardo. Y no uno cualquiera. Uno que traía carne. Uno que cazaba. Cerca. Los leones se enfurecieron. Para ellos aquello era una afrenta. Una leona ocupando espacio sin pertenecer a su grupo, protegida por un enemigo natural. No podían permitirlo. No en su nuevo territorio. Esa misma noche, cuando el leopardo regresó con un impala joven arrastrado entre sus fauces, encontró el lugar devastado. Las ramas estaban rotas. La leona sangraba por el costado, respirando con dificultad. Había huellas recientes. Muchas. Soltó la presa y se acercó. Ella lo miró, débil pero consciente. No dijo nada, pero su mirada bastaba. Vinieron por mí, porque tú existes. Durante horas el leopardo no se movió. Vigiló a su alrededor con los músculos tensos, los oídos alertas. Sabía que los leones volverían. Sabía que esa conexión que habían formado estaba en peligro. Y lo peor, si los enfrentaba, probablemente moriría. Pero si no hacía nada, ella moriría sola. Esa noche, por primera vez en su vida, el leopardo no subió a los árboles para dormir. Se quedó a su lado a nivel del suelo, con los ojos abiertos y las garras listas, porque algo dentro de él había cambiado, y ya no podía volver a ser el mismo. El amanecer llegó con un silencio denso. Las aves no cantaban, el viento no se movía, solo el sonido pausado de la respiración de la leona y el leve crujido de las patas del leopardo al rodearla, como si intentara protegerla de un enemigo invisible. Había sobrevivido al ataque, pero su cuerpo estaba más débil que nunca. Apenas podía mantenerse en pie y sus heridas, aunque superficiales, drenaban lo poco de energía que le quedaba. El leopardo lo sabía y entendía que si quería salvarla, debía hacer más que solo compartir presas. Necesitaba mantenerse cerca, vigilar, defender. Esa noche, en lugar de alejarse tras dejar comida, se quedó. Se tumbó a unos metros, sin cerrar los ojos. Cada sombra, cada crujido de ramas lo hacía girar la cabeza. Cada olor nuevo lo ponía en alerta. Durante horas no cazó, solo cuidó. Al día siguiente hizo algo que nunca había hecho. Se adentró en territorio de hienas para encontrar una presa fácil. Sabía que era peligroso, sabía que lo podían atacar en grupo, pero también sabía que no tenía tiempo para una caza larga. Logró capturar un antílope joven cerca de un arroyo seco. Lo arrastró por kilómetros, jadeando, hasta llegar nuevamente al refugio improvisado donde la leona lo esperaba. Ella, al verlo llegar ensangrentado y con el flanco arañado, se levantó por inercia. Dio 2 pasos, sus patas temblaron, pero llegó hasta la presa. No comió de inmediato, se sentó primero, lo miró, bajó la cabeza. No era agradecimiento, era algo más profundo, era respeto. En los días siguientes, la leona comenzó a recobrar algo de fuerza. Sus movimientos seguían siendo lentos, pero ya podía mantenerse en pie por más tiempo. Incluso intentó cazar por instinto, persiguiendo una liebre que escapó en segundos, pero el intento fue suficiente para que el leopardo entendiera que aún quedaba esperanza. La conexión entre ambos ya no era solo una rutina, era un acuerdo silencioso, una alianza en contra del abandono. Los leones jóvenes seguían merodeando, marcando territorio, buscando eliminar cualquier amenaza, pero el leopardo no se intimidaba. Sus movimientos se volvieron más calculados. Cazaba en zonas más lejanas, tomaba rutas alternativas y siempre regresaba antes del anochecer. Una tarde la leona no comió. Solo se acostó con la cabeza gacha. El leopardo se acercó. Olfateó su hocico. Detectó algo extraño en el aire. No era solo tristeza. Era miedo.
Al levantar la vista, notó en el horizonte siluetas avanzando. 3 leones jóvenes, más grandes, más decididos. Ya no estaban jugando. Venían a reclamar lo que consideraban suyo. Y esta vez no pensaban irse sin pelear. La tensión se palpaba en el aire. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo con tonos rojizos que parecían anunciar sangre. El leopardo observaba desde una formación rocosa, su cuerpo tenso, las garras ligeramente expuestas, los ojos clavados en el horizonte. Allí estaban, 3 leones jóvenes avanzando en formación, sus melenas aún cortas, pero sus cuerpos fuertes y arrogantes. No era una visita casual. Venían con intención. El leopardo descendió sin hacer ruido. Sabía que una confrontación directa sería un suicidio, pero tampoco podía huir. No esta vez. La leona lo esperaba detrás del arbusto seco donde se refugiaba cada noche. Su respiración era agitada. Ella también los había visto. Los leones se detuvieron a unos 30 metros. El del centro rugió, rompiendo el silencio. Fue un rugido desafiante, un llamado de advertencia. El leopardo no respondió. Solo se interpuso entre ellos y la leona, mostrando los colmillos, emitiendo un gruñido bajo y constante como el zumbido de una tormenta contenida. Uno de los leones se adelantó, dando pasos lentos, midiendo la distancia. El leopardo esperó, y cuando estuvo a solo 3 metros, atacó. La velocidad fue sorprendente. Saltó sobre el león clavando las garras en su lomo y lanzando un zarpazo que le abrió el rostro. El joven rugió de dolor, retrocediendo, pero los otros 2 no se detuvieron. Se lanzaron sobre el leopardo que rodó por el suelo intentando esquivarlos. La pelea fue brutal. Mordidas, zarpazos, rugidos y polvo en el aire. El leopardo logró herir a uno en la pierna, pero recibió un fuerte golpe en el costado que lo dejó aturdido. Uno de los leones lo sujetó del cuello. Estaba por cerrarle la mandíbula cuando un rugido inesperado quebró el caos. Era la leona. Había logrado levantarse, y aunque su cuerpo temblaba, se lanzó sobre el león que tenía al leopardo contra el suelo. Lo mordió en la oreja, sorprendiendo a todos. El león se giró furioso y con un solo golpe la hizo caer. Ese instante fue suficiente. El leopardo se liberó, retrocedió y se colocó nuevamente entre ella y sus atacantes. Su flanco sangraba, su respiración era pesada, pero sus ojos ardían con una furia salvaje. Los leones, heridos y desconcertados por la resistencia, comenzaron a retroceder. Uno de ellos cojeaba, otro tenía el rostro ensangrentado. Se miraron entre sí y decidieron retirarse. No por derrota, sino porque comprendieron que allí, en ese rincón olvidado, habitaba algo que no entendían. Una fuerza que no venía del poder físico, sino de un vínculo tan improbable como indestructible. Cuando el silencio volvió, el leopardo se dejó caer junto a la leona. Ella respiraba con dificultad, con un hilo de vida aferrado a su alma. Él se acomodó a su lado, tocando su cabeza con la suya, en un gesto que ninguna otra criatura de su especie había presenciado. Esa noche no hubo estrellas, solo oscuridad, viento y 2 cuerpos exhaustos que se resistían a rendirse. El amanecer llegó cubierto por una niebla espesa, como si la sabana misma no quisiera mostrar lo ocurrido la noche anterior. El leopardo despertó con un quejido sordo. Su cuerpo dolía en cada rincón y la herida en su costado comenzaba a infectarse. Pero lo que más pesaba no era el dolor físico, era el silencio. La leona yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible. El golpe que había recibido había sido brutal. Sus costillas estaban comprometidas y un rastro de sangre seca manchaba la tierra bajo su hocico. Pero aún estaba viva. Eso bastaba para que él no se rindiera. El leopardo sabía que no podía esperar más. Si ella no comía, si no bebía, no sobreviviría otro día. Se puso de pie con esfuerzo. Caminó unos pasos tambaleando y luego comenzó a avanzar en dirección opuesta a donde solía cazar. No podía arriesgarse a cruzar con los leones otra vez. Tomó una ruta más larga, más inhóspita, hacia un viejo río donde aún quedaban animales vulnerables. Horas más tarde regresó. Traía entre sus fauces una cría de antílope. La dejó frente a la leona que apenas abrió los ojos. Con un gruñido suave la animó a comer. Ella levantó lentamente la cabeza, olió la carne fresca y con gran esfuerzo comenzó a masticar. Fue el alimento, o el gesto, pero algo en ella se reactivó. Durante 2 días el leopardo no se alejó.
Cuidó de sus heridas, alejaba a los carroñeros y traía agua en su pelaje mojado para que ella pudiera beber. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma parecía más viva que nunca, hasta que una noche la leona se incorporó sola. Caminó unos pasos tambaleante pero decidida. Se acercó al leopardo que la observaba desde la sombra de una roca y por primera vez frotó su cabeza contra la suya. No eran palabras, no eran promesas, era un pacto. En ese instante un rugido lejano se escuchó. Los leones jóvenes estaban de vuelta, pero esta vez no venían solos. Habían llamado a un macho mayor, uno con cicatrices en el rostro y una melena espesa que bailaba con el viento. Era un líder, un verdadero rey. El leopardo lo vio aproximarse. Sabía que esa era una batalla que no podía ganar. No contra todos, no con su cuerpo herido, pero también sabía que esa era la última vez que podría defenderla. Se adelantó sin miedo, rugió con toda su fuerza, atrayendo la atención del grupo. Saltó de su escondite como un rayo, atacando al macho líder con una ferocidad desesperada. Mordió, arañó, esquivó. Fue un torbellino de dolor y coraje. Los jóvenes leones se lanzaron también. Fue una batalla desigual. El polvo se alzó. Los rugidos se mezclaron con chillidos. Y al final, el leopardo cayó. Pero no sin antes haber herido profundamente al líder, quien retrocedió cojeando. Los otros, al ver al alfa debilitado, no supieron qué hacer. Confundidos se retiraron, arrastrando al herido lejos del lugar. El campo quedó en silencio otra vez. La leona se acercó al cuerpo del leopardo. Estaba cubierto de sangre. Sus ojos, medio abiertos, aún la buscaban. Ella se tumbó junto a él, apoyando su cabeza en su pecho. Él parpadeó lento y dejó escapar un último suspiro. No fue un final de derrota, fue un acto de amor. La sabana, testigo silenciosa, guardó ese momento como uno de los más inusuales que jamás se hayan vivido bajo su cielo inmenso. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Los leones no volvieron. El líder, herido y humillado, se retiró con su grupo a una zona lejana. El territorio quedó vacío, en silencio, como si la propia sabana respetara el duelo que allí se vivía. La leona permaneció junto al cuerpo del leopardo durante 2 días enteros. No se movía, no comía, no bebía. Solo respiraba y lo observaba, como si esperara que en cualquier momento él se levantaría de nuevo. Pero la muerte en la naturaleza es definitiva y también sagrada. En la tercera noche la leona se levantó. Caminó lentamente hacia una colina cercana y miró hacia el horizonte. El viento le agitaba el pelaje desgastado. Había perdido todo, su manada, su fuerza, y ahora a quien fue su improbable salvador. Pero no estaba vacía, no del todo. Algo había despertado en ella, algo que ni el tiempo ni las heridas podían borrar. Una certeza, que había sido amada. No como se ama en las manadas, no como dicta la supervivencia, sino como solo lo hacen las almas que se reconocen en medio del caos. Desde ese día, los guardaparques que patrullaban la zona comenzaron a notar algo extraño. Una leona solitaria, vieja, caminaba cada mañana hasta el mismo sitio donde yacía el cuerpo del leopardo, ya reducido a huesos y polvo, y se sentaba frente a él. Permanecía en silencio durante horas. Luego se marchaba. Nunca la molestaron. Nunca intentaron alejarla. Solo la observaban desde lejos, con respeto. Ella vivió unas semanas más, y una mañana la encontraron recostada en el mismo lugar, sin vida, pero con una expresión de calma absoluta. Murió donde quiso estar, junto a quien nunca debió haber amado, pero amó de todos modos. Y así, en una tierra donde las reglas se escriben con colmillos y sangre, una historia de ternura improbable se grabó en la memoria de la sabana. La naturaleza es cruel, sí, es implacable, impredecible y salvaje, pero a veces, solo a veces, se permite un respiro, un espacio breve donde algo distinto ocurre, algo que no encaja en los libros ni en las reglas, algo que no busca lógica, solo verdad. Lo que ocurrió entre aquella leona anciana y el leopardo solitario no fue un milagro, fue una elección. Cada noche, él eligió regresar. Cada noche, ella eligió confiar. En un mundo donde la competencia dicta el destino, ellos decidieron cuidarse. Y esa decisión, esa ruptura del instinto más arraigado, nos dice más de la vida que cualquier batalla por la supervivencia. Porque al final la fuerza no solo reside en los músculos, ni el poder en la jerarquía. A veces la mayor demostración de coraje es compartir, proteger, permanecer, incluso cuando todo dice que no deberías hacerlo.
Ellos no compartían especie, ni historia, ni propósito, pero compartieron hambre, miedo, soledad, y eso fue suficiente. Nos gusta pensar que los animales solo siguen impulsos, que no sienten como nosotros, que no eligen. Pero si lo que pasó entre estos dos depredadores no fue una elección, entonces ¿qué fue? Tal vez no lo sabremos nunca. Tal vez sea mejor así. Pero si existe un rincón de la sabana donde una leona y un leopardo se encontraron y decidieron cuidarse hasta el final, entonces también hay esperanza para nosotros. Esperanza de que incluso en el lugar más inhóspito, el amor, por más salvaje e improbable que sea, puede nacer, crecer y resistir. Porque en la selva, como en la vida, a veces lo más feroz también puede ser lo más tierno. Suscríbete ahora a nuestro canal Historias que Rugen y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Nos encantará saber desde dónde acompañas estas historias que nacen del alma de la naturaleza.